Bueno, vamos a continuar en esta sesión aclarando algunos eventos que los hemos identificado históricamente en cuanto al cumplimiento profético del libro de Apocalipsis. Recordemos que se trata de quitar del texto de Apocalipsis todo esto que ha sido mal interpretado al respecto de algunos sucesos históricos, sobre todo en lo que tiene que ver con la caída de Jerusalén en el año 70 y su posterior destrucción por parte de las legiones romanas. Entonces le voy a dar paso, Socorrito, para que usted haga el favor y nos ilustre acerca de estos puntos que anteriormente dejamos como consulta para que nos sirva de marco, ¿no? Y poder aclarar estas cosas que se hacen necesarias comprender a la luz de la historia primero y también a la luz pues de lo que Cristo nos ha revelado. Siga entonces, Socorrito. Bueno, estuve consultando y lo que íbamos a estudiar era sobre el sitio de Jerusalén en el año 70, desde el 63 más o menos hasta el año 70, antes de Cristo, que fue la destrucción del templo de Jerusalén. Al respecto, hay muchas partes donde consultar, hay muchísimo. Traté de sacar como no digo que lo más importante, porque todo es importante, pero más o menos. Entonces, desde la captura de Jerusalén por Neo Pompeyo Magno en el año 63 antes de Cristo, los romanos ocuparon Judea y la gobernaron, algunas veces por intermedio de príncipes locales que pusieron en el lugar a tales como Herodes I el Grande y Herodes Agripa primero también, perdón. Algunas veces directamente por procuradores que eran a menudo corruptos y que suscitaban hostilidad en los judíos y recibían apoyo de la importante población helenizada. Ya hablamos, ¿no?, de lo que era el helenismo. Sí, sí. Según Flavio Josefo, las causas inmediatas de la revuelta en el 66 fueron un sacrificio pagano ante la entrada de la sinagoga de Cesarea Marítima, seguido por el desvío de 17 talentos del tesoro del templo de Jerusalén por el procurador Jesuius Florus. El acto decisivo que significó la ruptura con Roma fue la decisión de Eleazar Ben Hananía, encargado del cuidado del templo, de no aceptar más el sacrificio cotidiano para el emperador. Eh, Está muy interesante a esa última pesar de parte. que claro, imagínense cómo estaba de corrupto ya el templo, que estaban haciendo Claro. dentro del templo sacrificios para el emperador. ¿Cómo estaba Dios? A Ja. pesar de que durante la Primera Guerra Judeo-Romana los celotes tuvieron éxitos iniciales en repeler los asedios romanos y expulsar a gran número de legionarios fuera de Judea, a falta de un buen liderazgo, empezaron a pelear entre ellos. Además, aunque eran hábiles en tácticas de guerrillas y emboscadas contra las legiones romanas, carecían de disciplina, formación y preparación para las batallas. Al empezar el año 70, Tito, junto con las 3 legiones, quinta macedónica, 12ª fulminata y 15 apolinaris, sitió la ciudad por el lado occidental y una cuarta legión, 10ª fretensis, por el monte de los Olivos al lado oriental. Logró ejercer gran presión sobre los suministros de alimentos y agua de los habitantes de la ciudad,
al permitir a los peregrinos ingresar a la ciudad para celebrar el Pesach y luego negarles la salida. Después de que varias incursiones judías mataran a algunos soldados romanos, Tito envió a Flavio Josefo, el historiador judío, a negociar con los defensores. Esto terminó con los judíos hiriendo al negociador con una flecha y otra incursión fue lanzada poco después. Tito también fue capturado durante este ataque repentino, pero logró escapar. A mediados de mayo, Tito ordenó destruir la recientemente construida tercera muralla con un ariete, el cual abrió una brecha en ella y en la segunda muralla. Luego giró su atención a la fortaleza Antonia, ubicada justo al norte del monte del templo. Los romanos fueron entonces arrastrados a la calle en la lucha contra los celotes, pero se les ordenó retirarse al templo para evitar grandes pérdidas. Flavio Josefo fracasó en otro intento de negociar y los ataques judíos impidieron la construcción de torres de asedio en la fortaleza Antonia. Los alimentos, el agua y otras provisiones fueron menguando en el interior de Jerusalén, pero se consiguió introducir a hurtadillas dichos suministros en la ciudad, burlando a las fuerzas romanas en el proceso. Para poner fin a esta situación, se emitieron órdenes para construir un nuevo muro y también se reinició la construcción de la torre de asedio. Jerusalén en el año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como un segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía del Tisha B'Av y aparece en el Arco de Tito, todavía en pie en Roma, donde se representa y celebra el saqueo de Jerusalén y del templo. La destrucción del templo fue un acontecimiento importante para la historia y la tradición judía, conmemorado anualmente por los judíos durante el ayuno del Tisbag. Es igualmente importante para la teología cristiana. Este evento ha sido relatado en detalle por el dirigente judío que había entrado al servicio de los romanos y luego se convirtió en historiador, Flavio Josefo. Bueno, ese era el sitio. Ahora teníamos Excelente, otro puntico para... Socorrito. Permítame ahí, excelente la referencia de todos estos nombres, porque es justamente lo que invitamos a los que nos oyen a investigar y a cotejar, porque estos son los datos que justamente necesitamos tener claros para entender que lo que sucedió allí en el año 70 dio cabal y total cumplimiento a todo lo profetizado en Isaías, en Daniel, en Mateo 23, 24 y 25 y otras referencias que hay. Entonces creo que es importante señalar que el objeto del presente estudio es que todos nuestros amigos y los estudiantes que escuchan estos audios tengan absoluta y total claridad de lo que nosotros estamos compartiéndoles acá. Siga, Socorrito. Ahora teníamos otro punto que era el significado del fuego, azufre y granizo en la Biblia. Sí, Dice, en el contexto de Israel, la expresión fuego, azufre y granizo se refiere a un juicio divino de gran destrucción y tormento
con referencias específicas a la destrucción de Sodoma y Gomorra, por lluvia de fuego y azufre y plagas divinas como el granizo durante la salida de Egipto y en el juicio final profetizado en Apocalipsis. No se trata de un Interesante. evento literal, Ajá. no se trata de un evento literal en la actualidad, sino en una metáfora bíblica que simboliza la ira de Dios y su poder de castigo, según se describe en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. La interpretación bíblica. Castigo divino. El fuego y el azufre y el granizo se combinan para representar un castigo terrible y una destrucción total. Justicia y juicio. Estos elementos son símbolos de la ira de Dios y su juicio sobre la maldad, la ira divina que hace llover granizo y fuego sobre los impíos y los enemigos de su pueblo. El significado de cada elemento. El fuego simboliza la ira de Dios, la purificación y su juicio. El azufre se asocia con el castigo y el sufrimiento de los impíos como en el lago de fuego. El granizo también es un símbolo de juicio de Dios y una fuerza destructiva en la guerra. Hasta ahí lo que es el significado del azufre, el Bueno, fuego y el granizo. ahí tenemos una aclaración importante, Socorrito, de esos tres elementos que hacen parte de la cosmovisión judía, el Ujú. granizo, el fuego y el azufre. Esto no se puede sacar de allí, de donde, como decimos, nació la interpretación. Uno de los grandes problemas que hay con los cristianos evangélicos que leen, estudian e interpretan Apocalipsis y otros libros donde hay visiones parecidas como Ezequiel, Daniel y bueno, prácticamente casi en la mayoría de libros, es sacar del contexto estos pasajes para decir que, por ejemplo, Socorro, eso no se ha cumplido y que en algún momento en el futuro va a caer fuego y azufre otra vez, lo cual Sí. obviamente pues no es correcto afirmar, no es así, porque eso sucedió y era la manera como los autores bíblicos miraban el juicio de Dios que había de producirse en esa generación. Bueno, Entonces, o Socorrito, no debemos sacar del contexto lo que está allí. Lo que está allí fue para ese momento. Y otra vez es la forma como pensaban ellos. Si, eh, si quisiéramos actualizar granizo, fuego y azufre, pues simplemente diríamos una de estas bombas, un misil Tomahawk o un misil nuclear, listo. claro. Ajá. Una mina, dinamita, una granada o cualquiera de estas armas que es lanzada desde un barco o un submarino. Ujú. Claro. Ha Siga, cambiado Socorro. los tiempos. Claro, Bueno, ahora vamos a ver los tipos de vehículos militares romanos. Las legiones Félix no tenían carruajes en el sentido de vehículos de lujo o de uso cotidiano, sino que utilizaban carros de guerra y de transporte adaptados a las necesidades militares romanas. Es más, es más probable, perdón que se me apagó. Es más probable que se refieran a los carros ligeros de dos ruedas vigas,
o de cuatro ruedas cuadrigas que servían como transporte de personal, equipo o como parte de la artillería romana. Los carros de guerra eran vehículos tirados por caballos, utilizados para la guerra. Los más conocidos eran la viga de 2 caballos y la cuadriga de 4 caballos. Ay, se me... Excelente ese dato. Eso era lo más temible, Socorro, de esa época, la Ajá. caballería. La artillería. Los carros también se utilizaban para transportar y desplegar la artillería de la legión como balistas y catapultas. El transporte de equipo. Se usaban carros para transportar suministros, equipo militar y otros materiales a través del campo de batalla. El contexto histórico. La Legión Cuarta Flavia Félix fue una legión romana establecida en el siglo I después de Cristo por el emperador Vespasiano. Las legiones romanas tenían una organización militar compleja que incluía diferentes tipos de unidades como infantería, caballería y artillería. Diferencias con los carruajes civiles. Los vehículos militares eran robustos, funcionales y estaban diseñados para el transporte rápido y la guerra. Los carruajes civiles, como las diligencias, eran vehículos de transporte de pasajeros y correo diseñados para el confort y el servicio regular entre ciudades. En resumen, al hablar de carruajes de las legiones Félix, es más apropiado pensar en los vehículos utilitarios que permitían el movimiento de la legión en campañas militares y no en carruajes de lujo. Las armas utilizadas, ese es otro punto. Las armas utilizadas por el ejército romano. En la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el ejército romano liderado por Tito, utilizó armas de asedio estándar como onagros, que eran las catapultas, y las ballestas, que eran torsiones, y torres de asedio para derribar las murallas de la ciudad y su templo, resultando en una hambruna devastadora y la eventual ruptura de las defensas de la ciudad. Tipos de armas romanas utilizadas. Los onagros, las catapultas, dispositivos que lanzaban grandes proyectiles como piedras para romper muros y causar daño dentro de la ciudad. Las ballestas o torsiones, máquinas de asedio que usaban la fuerza de la torsión para lanzar proyectiles o flechas a gran velocidad y distancia. Las torres de asedio, estructuras móviles que se acercaban a las murallas, permitiendo a los soldados romanos ascender y atacarlas desde arriba, a menudo con un puente levadizo para cruzar los muros. Y las rampas, construcciones temporales que permitían a los soldados subir hasta la altura de las murallas, facilitando el asalto directo. Hasta ahí, mi pastor, es la investigación. Bueno, entonces noten algo aquí. Obviamente que para mirar cómo funcionaba cada uno de estas armas y cómo se utilizaban en la guerra, pues ustedes pueden simplemente remitirse a un video, a un documental en YouTube, de los que hay muchísimos. ¿Por qué es importante estos detalles? Porque, por ejemplo, en el caso de las ballestas que habla Isócoro, recuerda que ellos miraban que caían estrellas del cielo, que caía fuego del Ajá. cielo, que caían cosas ardiendo, como una estrella que cayó en el agua y envenenó el agua. Generalmente, cuando desde las catapultas se lanzaban piedras, estas también se lanzaban ardiendo en fuego, con veneno, con azufre.
Recuerde que cuando el azufre cae en el agua queda intomable. No se puede beber esa agua. Mata. Entonces, hay muchos detalles que a la luz de la historia, ustedes pueden mirar cómo el autor interpretaba que era el cumplimiento profético de lo que estaba escrito como los juicios de Dios para Israel. Ujú. Ahora, Socorrito, dele lectura al pasaje, por favor, donde quedamos. Bueno, vamos en el capítulo 10, versículo 1. Vi Siga. descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hasta ahí nomás, hasta ahí, espérese. Vamos por partes. Lea nuevamente cómo empieza el capítulo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza Hasta y ahí, su hasta rostro ahí. sobre su cabeza. Ahí, bueno, tenemos una figura de autoridad con un mensaje, Socorro. Los ángeles, recuerde que son figuras de autoridad que por lo general portan un mensaje divino. Este tiene los pies de fuego, separa entre el mar y la tierra, que es un símbolo de reclamar autoridad. Cuando alguien desembarcaba en una costa nueva, en una isla, y esa persona, ese marinero, ese capitán de barco, se bajaba del barco, ese era un acto de reclamación de esa tierra en nombre de la autoridad delegada que él representaba. Aquí vemos la misma postura de este ángel, que en su cabeza trae el arco iris como representación de la soberanía del gobierno de Dios en toda la humanidad. Recuerde que el arco iris es el símbolo de Dios, de su pacto con la humanidad, pero no solo su pacto, sino de su autoridad y su gobierno sobre los hombres. Ujú. La, la figura más importante que tiene este ángel es el libro que trae, que carga o que porta un libro en su mano. Siga leyendo, por favor. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Siga. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El juicio, ¿no? Ahí claramente eh, tenemos dos elementos que nos hablan de las cosas que no se pueden entender en ese tiempo. Eso está representado, Socorro, en los truenos. Sonaron 7 truenos, pero no Ajá. se sabe qué dijeron.
porque a Juan se le dice que no escriba, que no diga lo que dijeron los truenos. Ujú. En la Biblia y en la cosmovisión de los judíos, los truenos siempre representaron la ley y la voz de autoridad de Dios. Por eso acá no se escribe lo que dijeron los truenos, simplemente porque ya no había tiempo para eso. Ya la voz de Dios había cesado allí. Mm, Si ve que le dice que no escriba, que selle las palabras, y no las escriba, le dice. que no, porque ya no había mensaje para ellos. Posteriormente, pues ya ve usted que llega el juicio declarado de Dios contra el reino de Israel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ay, Ahí está la ya. consumación, la plenitud de todo lo que... Lea otra vez ese pasaje. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí está claro, y le pregunto, su favorito, ¿de qué tiempo está hablando? La destrucción del templo ¿Y de qué más? y el fin del reino de Israel. Y Ya no haya más. posteriormente, ¿de qué habla ahí? Como él dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. La venida de Cristo. Ya la Sí. plenitud de Cristo, Ujú. donde todo misterio de Dios fue revelado. Mm, Ve qué tal. Siga. Bueno, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Siga. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿De qué está hablando ese pasaje? A ver. por los que habían de establecer el reino de los cielos. Claro, de ese librito habla de las generaciones que iban a predicar después de esos eventos. Ujú. O sea, para los que ya les iba a llegar ya les iba a llegar ya el reino, pues. Claro, pero recuerde que al destruirse Jerusalén, todos los que iban a ser salvos se convirtieron en los testigos de Dios. Ujú. Por eso el librito simboliza esas personas que salieron a predicar el evangelio. Ah, ajá. Lea otra vez el pasaje. Y él me dijo, es necesario. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, Ahí está, lenguas ve. y reyes. Ahí está, ve. Pueblos, lenguas y reyes.
¿Qué es lo que ha llegado a cada rincón del mundo, Socorrito? El reino, la palabra del Dios, la Eso. palabra del reino. Pero hasta ahora Ujú. no se ha entendido. Entendido. Ahí usted lo ve. ¿Por qué no se ha entendido? Porque es amargo. Es dulce para escuchar. Qué bonito, qué lindo, qué chévere. Pero cuando se Mm, trata del cambio, ahí ya es amargo, ahí Ay, ya no sí, quiere. amar. Ujú. Ay, Bueno, hermoso vamos a ese. dejar hasta ahí, Socorrito, porque ya no tenemos tiempo. Bueno, mi paz. Nos Apunte vemos. dónde quedamos, por